¿Qué tal amigos de Zona Ofensiva? Sean bienvenidos a esta cuarta edición de nuestro podcast. Por supuesto, agradeciendo como siempre su compañía en esta cuarta edición muy especial porque tenemos un invitado vinotinto, un invitado de nuestros vinotintos en el exterior. Un gusto para nosotros contar hoy con la presencia de uno de los volantes más experimentados de nuestro fútbol profesional venezolano, el caso de Juan Carlos Colina, quien hoy estará compartiendo con nosotros un poco sobre su experiencia a nivel internacional, uno de los pocos jugadores que actualmente pues ha tenido la oportunidad de llegar al fútbol colombiano después de lo que ha sido ese esfuerzo, pero estaremos compartiendo con él, agradeciendo como siempre su compañía a través de nuestras redes sociales. Recuerden seguirnos, estarán apareciendo en la parte baja de nuestra pantalla y o escucharnos en Spotify, en iBooks o quienes nos acompañan por acá por nuestro canal de YouTube. De inmediato escuchamos, por supuesto, el saludo de Juan. Juan, ¿cómo estás? Un gusto para nosotros que nos acompañes acá en Zona Ofensiva. Hola amigos, de verdad, muchas gracias. Para mí el gusto es mío, de verdad, contento compartir un rato con paisanos venezolanos que también están involucrados en esto del fútbol, de una u otra manera haciendo como periodismo y de verdad para uno es súper importante que estén al tanto de la carrera de uno, de lo que uno hace, del día a día de un futbolista venezolano y nada, para mí es un placer estar con ustedes, compartir este momento y nada, de verdad muy contento. Muchas gracias, Juan. Y bueno, también vamos a escuchar, nos estará acompañando como siempre Carlos Jurado, César Villamizar. Primero escuchamos, Carlos, tu saludo para toda la gente de Zona Ofensiva y también para Juan Colina, que nos acompaña en el día de hoy. ¿Qué tal, Peter? ¿Qué tal, César? Y saludo para Juan Colina, que nos está acompañando hoy, un futbolista histórico de nuestro fútbol profesional venezolano. Y que bueno, si hablamos de Juan Colina, creo que la referencia principal para cualquiera es el Carabobo Fútbol Club, ¿no? Creo que es un equipo que está muy marcado en la personalidad de Colina y que quizás ha sido uno de los equipos más importantes, si no el más importante de su carrera. Pero precisamente hoy estaremos profundizando un poco en todo eso, lo que ha sido la carrera de Juan y su experiencia deportiva, por supuesto, hoy también en el extranjero. Nosotros en el día de hoy con una noticia súper importante porque la FIFA y la Conmebol han ratificado lo que van a ser las fechas eliminatorias para el 8 y 13 de octubre. También estaremos escuchando la opinión de Juan Carlos, que lo está viviendo desde dentro porque es un fenómeno que sobre todo afecta a futbolistas, cuerpos técnicos y a quienes están dentro del rectángulo de juego y que nos gustaría también escuchar su opinión al respecto. Pero primero el saludo de César y la primera pregunta para Juan, ¿no? Que nos acompañe en la noche de hoy. César. Sí, claro. Hola, Peter, Carlos, hola, Juan. De verdad, un gusto que estés acá con nosotros. La verdad, te agradezco por aceptar la invitación y que estés con nosotros siendo el primero de los invitados especiales de nuestro podcast, ¿no? De verdad, yo te vengo siguiendo desde hace mucho tiempo, de cuando estabas en Lara, cuando jugaste en Carabobo, tienes más de 100 partidos con ambos equipos, eres un tipo experimentado en Venezuela y gracias a que la rompiste todas allá en Venezuela, bueno, recibiste una invitación a Colombia, tu presente en el día de hoy es allá en la Equidad de Colombia. Y bueno, preguntarte ya de una vez, como me decía Peter, para ir entrando en lo que es conocerte a ti, conocerte, preguntarte un poco sobre tus inicios, ¿no? En el fútbol, ¿no? Quiero preguntarte el momento en que te diste cuenta de que tenías para ser futbolista, ¿no? Si fue por ti mismo, ¿sí? Ese momento en que te diste cuenta que ya tenía más habilidades por encima del resto para poder llegar a jugar fútbol profesional, o fue alguien que te dijo a ti, un profesor, un entrenador, un compañero que te dijo a ti, mira Juan, si tú sigues trabajando, si sigues mejorando, puedes llegar a jugar fútbol profesional. ¿Cómo fue eso? Cuéntame un poco sobre eso. De verdad no, o sea, eso fue algo progresivo, no fue algo que yo tenía planeado. Simplemente me gustaba el fútbol y tenía un profesor que me motivó a trabajar duro, que me ayudó mucho en muchas cosas, tanto en lo mental como en lo físico.
y poco a poco se fueron desarrollando cosas dentro de mi entorno que uno la fue aprovechando, pues, y ya cuando me di cuenta estaba en un nivel bastante bueno y todo fue fluyendo a medida que tú tengas un buen nivel, muchos profesores tú llamas la atención con lo que hace, las diferencias que marcas dentro de la cancha y por ahí fue evolucionando y yo nunca bajé los brazos, siempre trabajé. Cuando estaba jugando sub-20 dije, este puede ser el momento de jugar profesional y nada, fue una evolución bastante bonita y rápida, no fue que eso fue así, salí del barrio y apenas salí del barrio, eso fui escalando posiciones dentro del fútbol y ya cuando me di cuenta ya estaba jugando profesional con Guaro. De una u otra manera, Juan, naciste en una ciudad donde han existido muchísimos equipos de fútbol profesional, ¿no? Como Lara Fútbol Club, como Guaros de Lara, como el Club Deportivo Lara, como el Deportivo Lara, y a nivel histórico te has ganado un puesto en esta ciudad que quizás al comienzo costó un poco, tanto en Guaros como en ese Deportivo Lara que fue aguerrido con Eduardo Zaragoza, que consiguió esos títulos importantes, donde tú te escuchaba en una entrevista hace un tiempo, donde comentabas que te costó un poco ganar el puesto porque habían compañeros muy competitivos, pero que lo hiciste y que hoy por hoy pues eres uno de los referentes del fútbol venezolano en tu posición. Sí, claro, lo que pasa es que uno cuando está en su ciudad mayormente le cuesta un poquito más, siempre te traen jugadores de más experiencia o te traen jugadores de otros lados. Y nada, por lo menos yo aproveché los momentos que me daban y siempre estuve ahí. Nunca fui un jugador que iba de salida o que estaba ahí en el montón. Siempre cualquier técnico que llegaba siempre podía jugar, siempre tenía la opción de jugar, por lo menos venir del banco, jugar un partido, o cerraba los partidos siempre entraba faltando 20 o el segundo tiempo. Y con el Deportivo Lara siempre fui habitual, siempre estuve ahí, por lo menos en el banco, habían jugadores que eran de bastante experiencia y de mucha calidad, y yo siempre estaba en el banco, el profe Eduardo me decía que para él yo era su candado de cierre de partidos, que siempre estuviera atento, que no estuviese en otra onda. Y bueno, y así aproveché mi lugar y ya después cuando sale el Deportivo Lara de Zaragoza, fue más continuidad con Lenín y con los otros técnicos que vinieron. Por ahí cuando vino Rafa también fui muy regular y en esa época ya tenía un poco más de experiencia, más de peso dentro del equipo y llegué, terminé siendo capitán del equipo Sí. y bueno, y son cosas que uno por ahí a medida que va pasando las situaciones, uno se va ganando espacio. Juan, como futbolista de Barquisimeto, hay algo que me llama la atención personalmente y es que Guaros tuvo una situación bastante complicada sobre el final, ¿no? Pero creo que con Deportivo Lara esa situación desapareció. Desde su visual como futbolista, ¿cuál era la diferencia entre la directiva de Guaros y lo que fue la directiva de lo que hoy es el Club Deportivo Lara? ¿Dónde usted pondría ese punto de inflexión? Nada, cuando estuvimos con Guaro fue bastante difícil. Fue una etapa de cierre que para la directiva fue muy complicado porque era el Guaro Fútbol era del dueño de Guaros Vázquez y el tipo como que llegó en un momento de quiebre, o sea, tenía muchas responsabilidades y ya como que había un momento de que el tipo no podía más y por ahí a nosotros nos costaba porque el fútbol era mucho más grande que el básquet son pocos jugadores, maneja otra logística, el fútbol ya es otra cosa, maneja un núcleo bastante grande y tiene que tener un peso económico bastante y el hombre como que le costó, pues. Ya después cuando llegó Ari García, era un tipo empresario con un manejo de dinero distinto
y ya sabemos que era el Deportivo Lara para esa época. Cuando lo agarra Ari García, la directiva cambia totalmente. Ya saben la calidad de jugadores que llevaron, los premios que nos daban por partido era otra cosa, la motivación era distinta, nos trataban como profesionales y ahí estuvo la clave del Deportivo Lara arrasador y con récord que todo el mundo vio. No, Juan, preguntarte también sobre ese Deportivo Lara, ¿no? Me comentabas hace un momento, nos comentabas a todos nosotros que te la viste un poco difícil, ¿no? Porque futbolísticamente tenías jugadores de jerarquía como Edgar Pérez Reco, en tu posición, como Vicente Suárez, ¿no? Yo quiero preguntarte allí, ¿cómo manejaste esa situación? Pues si también nos dijiste que en ese momento te daban la confianza a ti, pero ¿cómo la manejaste? Si te sentiste que en algún momento iba a llegar tu momento, tu hora de jugar, o la pasabas mal en ese momento. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo digeriste? No, para todo futbolista es difícil cuando no juega, es muy complicado cuando no juega, pero hay veces que uno como futbolista hay un entorno y tú dices, estos jugadores son top, son jugadores que hacen las cosas excelentes. Tú dices, bueno, voy a esperar mi oportunidad, voy a disfrutarlo, lo tomé así porque si te pones a ver, venía Vicente Suárez de Zamora, de salir campeón de Zamora, venía primero de Deportivo Italia de salir campeón, salió campeón con el Deportivo Italia creo que 2 veces, fue a Zamora, salió campeón 2 veces, llegó al Deportivo Lara con un peso importante, venía Miki Vitali, venía de salir campeón, venía de ser capitán, venía de la selección, terminó el ciclo de selección. Pomponio, a pesar de que no era el de menos peso, era uno de la mano derecha de Eduardo, que era jugador importante, era un jugador que para el equipo era fundamental y yo por lo menos aproveché todas las situaciones dentro de los entrenamientos, aprendí mucho de cada uno de ellos porque yo venía en crecimiento y si te das cuenta, tuve los mejores 3 volantes de 5 del país en su época y bueno, sí. Ya te puedes dar cuenta que estuvo Junior Moreno, estuvo otro chamo, no me acuerdo quién, habíamos 3 y de esos 3 Junior Moreno y yo, bueno, ya saben dónde está Junior Moreno y mira dónde estoy yo y no es casualidad de que uno, estando con esos tipos, uno aprenda cosas súper importantes. Claro, es como una situación de doble filo, porque a fin de cuentas la necesidad de jugar, de ser protagonista, por lo que se trabaja diariamente a nivel personal, a nivel profesional, pero también está ese ejemplo y creo que lo sumaste de la mejor manera porque fuiste capitán en ese Deportivo Lara y posteriormente cuando fuiste a Carabobo, a un par de horas de tu ciudad, de Barquisimeto, también lograste ser capitán en una ciudad que quizás a nivel futbolístico no se le ha valorado del todo, porque no ha podido catapultarlo con títulos como es el Carabobo, pero que sí ha ganado muchísima fanaticada. ¿Cómo pasa esa experiencia de Lara al Carabobo Fútbol Club cuando decides ya salir un poco de esa zona de confort y llegar a la ciudad de Valencia para sumarte a un proyecto que estuvo con técnicos como Johnny Ferreira y otros que tuvieron también muchísima visión para obtener títulos en el fútbol venezolano? Bueno, nosotros, por lo menos, yo duré casi 9 años en el Deportivo Lara desde mi comienzo y yo creo que llegaba el momento de que yo tenía que cambiar de aire, ya era otra situación, ya no me sentía bien, por ahí, o sea, quería salir, quería jugar en otra ciudad, quería conocer otras cosas y por ahí me sale lo de Carabobo que para mí fue fundamental salir. Fue una experiencia muy bonita dentro del Carabobo. Nosotros cuando yo llego al Carabobo fue un comienzo bastante complicado, pero ya después al segundo semestre la mentalidad de los jugadores que llegaron y el técnico que llegó era distinto y ya
de ahí en adelante para mí fue historia, pues. Un Carabobo que peleó 3 años y medio de primero que para muchos el Carabobo lo que hacía era descender. Ahora nosotros dejamos al Carabobo como que un equipo aguerrido que pelea Sí. cosas importantes, que va a copas internacionales, y eso es súper importante, uno dejar cosas dentro de un club que nadie apostaba nada por ello. Había algo en lo que era enfático Peter, ¿no? Que era la figura de los entrenadores, Zaragoza, Dudamel, Johnny Ferreira, en su momento Juan Domingo Tolizano. Has tenido grandes entrenadores. Juan, ¿cuál crees que ha sido el que más ha influido en tu juego y con el cual mejor te has sentido jugando? No, para mí el entrenador que ha sido, o sea, como que el que dio en el punto fue Juan Domingo Tolizano. Por lo menos con Johnny Ferreira, los primeros 6 meses no me fue muy bien. No me dio el trato que yo me merecía. Y yo los primeros 6 meses no me sentí cómodo, no me sentí bien. O sea, eh, por ahí viví cosas bien, pero, o sea, no marcó nada para mí, pues. Pero después con la llegada de Tolizano sí fue otra cosa. Claro, antes de Tolizano llegó Marcos Matías, que para mí también fue algo clave, porque con Marcos Matías hicimos una pretemporada súper buena, y Marcos Matías dejó una base súper importante para Tolizano, y ya después Tolizano sacó la mejor versión del Carabobo, que decían que era como el Barcelona de Venezuela. Sí, O sí. sea, nadie nos ganaba, éramos un equipo contundente, de juego bonito, con mucho gol, y era por eso, era lo que transmitía el profe Tolizano, y los jugadores que tenía. Tenía jugadores súper importantes que copiaban y hacían las cosas de la manera que él quería. Y bueno, ya saben que era el Carabobo, y Juan Domingo Tolizano no simplemente en Carabobo, fue a Mineros y también llegó a 2 finales. Sí. Fue a Táchira y llegó a la final, y creo que son cosas que por ahí son marcables, pues. Me llama la atención, Juan, sobre No sigo todo, yo. que este conjunto del Carabobo fue el más afectado. En aquel tiempo, bueno, tuve la oportunidad de estar ahí con el profe Chita, estuve en el Zamora Fútbol Club trabajando un tiempo, y recuerdo que ese Carabobo de verdad era muy difícil de ganarle, sobre todo en Valencia, en el Misael Delgado, y para mí termina siendo el más afectado cuando se empieza a jugar el octogonal, porque Carabobo quedaba todos los años de primero y a fin de cuentas no podía ganar el título. Cuando llegaba ese octogonal, esa clasificación directa entre equipos, parecía que era el club más afectado, porque ustedes habían sumado la mayor cantidad de puntos y no se podría recobrar en un título, que era lo que estaba dando la garantía económica para los clubes en Venezuela. ¿Cómo crees que afectó esa situación para ese equipo que quizás se terminó desgastando por no poder levantar copas en su casa? Bueno, de verdad, el Carabobo, en sí, si tú te pones a ver, nos afectó, pero lo que pasa es que habían cosas internas bueno, muy poca gente no sabía. Ahora salió a la luz pública, y yo también fui uno de los que también salí hablando y comentando muchas cosas. De verdad, el presidente del Carabobo a nivel económico con los jugadores de verdad nunca incumplió, pero a veces hay detalles dentro del club que te afectan, hay cosas que por ahí suman o restan, y a nosotros nos restaban, ¿me entiendes? Entonces, Sí, de nada te sirve cobrar al día y viajar en un autobús sin aire. O sea, son cosas claro. que, que una cosa compensa a la otra, y yo por lo menos lo veía de ese punto. Yo decía, o sea, Dios no te manda bendiciones si estás haciendo las cosas mal por otro lado. Y más que todo, yo decía que el Carabobo no ganaba algo, era por esas mismas situaciones. Ya ahorita no sé cómo se manejan las cosas. Cuando nosotros hicimos medianamente posible muchas cosas, clasificamos a 3 copas internacionales, y creo que le dimos algo a la institución. Y bueno, para uno es gratificante, porque a nivel personal yo fui a la selección,
estuve tres años seguidos siendo uno de los mejores volantes 5 del país. Llegué a 2 semifinales, clasifiqué 2 veces a Copa Libertadores en tabla acumulada Sí. y son cosas que uno por ahí va sumando y son cosas importantes para tu carrera y para la gente del Carabobo, para la historia, mucha hinchada que Que por ahí creció todavía me con ese equipo. escribe, sí, y que todavía me escribe y que le tiene mucho cariño a uno por lo que uno hizo dentro del club. Yo también quería preguntarte, Juan, antes de entrar con el tema Vinotinto, que acabas de mencionar, muy importante, tu paso por allí, tu partido. Yo creo que te marcó mucho eso, ¿no? Tu paso por el Carabobo, más allá de los 100 partidos que jugaste, la hinchada, ¿no? ¿Qué tal la pasabas allí o con cuál hinchada te quedas, ¿no? Si te quedas con la de Lara, te quedas con la del Carabobo o con las dos, ¿no? Bueno, no, mira, sabes que es difícil porque cuando tú estás dentro de un club, eh, la hinchada siempre te apoya y hay veces que no te apoya, hay veces que te trata de una forma distinta. Pero la del Carabobo fue súper importante. Cuando nosotros jugábamos en Misael, eso era una fiesta de verdad. O Sí. sea, era un estadio pequeño y la gente se lo disfrutaba y la gente sabía que el domingo íbamos a ganar. Entonces uno ya tenía ya ese espíritu ganador y la gente sabía que íbamos a hacer buen partido y la gente se lo gozaba, los hinchas. Pero en realidad, o sea, no es por menospreciar, pero la hinchada sí que me marcó fue la de Táchira del año pasado. Eso a mí me marcó como futbolista, como persona. Vive en el fútbol de otra forma y estar en Táchira es disfrutarlo y bueno, también es manejar la presión porque no es fácil estar en un lugar que te exigen como te exigen San Sí. Cristóbal. Claro, y me Y gustaría, precisamente Juan, quería que habláramos de eso, de su llegada a Táchira, un equipo que es histórico en el fútbol nacional y de repente hay cierto salto de calidad con respecto al resto, ¿no? Y precisamente, ¿cuál fue esa diferencia de llegar a Táchira con respecto a lo que ya habían sido el paso por Carabobo y por el cuadro del Deportivo Lara? No, llegar a Táchira para mí fue un logro bastante grande porque lo soñé, lo viví. Siempre cuando jugaba en contra de Táchira, que estaba Maestrico, el zurdo, cuando estaban en su época, yo siempre decía que algún día iba a jugar en un equipo grande del país y me llamaba mucho la atención Táchira porque siempre están peleando campeonatos, la afición va a todos lados. Y para mí fue un logro súper importante. Ya cuando tú llegas al estado Táchira, vives el fútbol. Me acuerdo cuando me fui a San Cristóbal, entrando al peaje, lo primero que vi fue una persona caminando con una camisa de Táchira. Y cuando tú llegas al peaje a Táchira, el estado Táchira como tal, todavía es mucho más lejos a llegar a San Cristóbal. Tienes que recorrer bastante. Y lo primero que ves es una camisa de Táchira. Tú dices, esto es otra cosa, pues. Ya cuando llegas a San Cristóbal, ya manejas la presión, ya los medios están hablando de ti, hay más de 12 radios que hablan de Táchira, del equipo, del jugador que llegó. Al principio fue bastante difícil porque mucha gente no creía en uno, porque creían o sea, tenían que llevar jugadores como de más jerarquía, que jugadores como dicen aficionados, pues. Pero yo lo tomé con tranquilidad, con bastante responsabilidad y el primer semestre fue más o menos complicado. Por ahí no se manejó bien muchas cosas y el equipo estaba bueno, pero había algo que no daba el plus para que uno se catapultara en los primeros lugares. Ya después llega Tolizano y bueno, ya saben lo que pasó de ahí en adelante. claro, fue una temporada súper importante para el Táchira y me gustaría conectar tres temas que mencionaba, sobre todo la situación en los clubes en Venezuela, donde para muchos dirigentes no es tan importante la comodidad del jugador, otros se abarcan más o se abalanzan más hacia la comodidad en los viajes y descuidan un poco lo económico,
pero tener esa balanza en una ciudad como San Cristóbal, en una institución como el Deportivo Táchira, termina dándole la facilidad y es más, me gustaría utilizar tu misma palabra, la responsabilidad y la presión de tener que conseguir cosas, porque recuerdo en Venezuela ver muchos equipos como un Estudiantes de Mérida, como el primer título del Zamora Fútbol Club, que eran equipos que terminaban sumando con las uñas, que fue lo que lograron ustedes en Carabobo ante tanta necesidad, pero después tenerlo todo ya te da una responsabilidad aparte, Juan. Sí, claro, llegar a Táchira es llegar a un equipo grande y claro, como todo equipo venezolano tiene sus falencias, bien sus cosas, pero es un equipo más organizado, es un equipo que te trata como un profesional y tiene todas las comodidades para no estar bien. Claro, ahorita el fútbol venezolano es otra cosa, hay equipos que no les deben a los, a los jugadores, no sé cómo estará la situación en su entorno, pero lo que sí es que hay muchas deudas, el fútbol no comienza y eso en vez de sumar está restando y estar en Táchira, me imagino que ahora estarás un poco más cómodo porque es un equipo grande, igual que el Caracas. O sea, te pones a ver y el Caracas y Táchira son equipos grandes que siempre están peleando campeonato y es por lo mismo, es cómo se manejan y cómo manejan la situación. Sabemos que el país está pasando una situación económica difícil, pero creo que los jugadores y los clubes deberían tratarlos como tal, como profesionales, no eh, llevar el caos dentro del club o dentro del equipo. Entonces, eh, estar en Táchira conlleva eso, pues, a estar un poco más cómodo y siempre estar pendiente de pelear campeonato, porque si no peleas campeonato, eh, cualquiera que te vea dentro de la ciudad, sabes que te va a exigir. Claro. Sí, no, para preguntarte, Juan, sobre lo que tú estabas comentando hace un momento, ¿no? La manera en que trata Caracas y Táchira, se puede decir hoy por hoy que es distinta a cómo trata las otras gerencias o los otros equipos a cada uno de sus jugadores. Y yo creo que eso es lo que ha hecho la diferencia en que Caracas y Táchira sean el clásico en Venezuela y sean los equipos más históricos y más ganadores de Venezuela, pues. Eso es una gran diferencia que ha marcado a diferencia de los otros equipos, ¿no? Sí, claro, tú te pones a ver y nosotros por lo menos el año pasado cuando llegamos a la final, nosotros perdíamos una serie 2-0 contra Metropolitano en Caracas y ellos ya creían que habían clasificado. Y, y cuando está en San Cristóbal contra Táchira, contra, no sé, 15.000 personas en el estadio que habían, sientes la presión de un equipo grande y te está atacando y te está atacando y te está atacando y ya sabes que es un equipo grande y ya sabes que en cualquier momento Táchira va a resolver todo eso. Entonces son cosas que pesan, son cosas que uno hace que pesen. ¿Por qué? Porque sabes que está en un equipo grande, que tienes que ganar sí o sí, que te tratan de una forma distinta y te pesa. Nosotros perdimos la final en 1 minuto, 2 minutos y yo duré un mes de luto. Entonces uno dice, verga, hicimos cosas importantes en el año, pero no la ganamos. Entonces la gente se fue contenta, pero nosotros estamos tristes. Entonces son cosas Claro. que uno, a lo mejor estando en Carabobo, cuando perdí la final, yo, bueno, la perdí. Para el otro año vamos a ver si la ganamos. Pero son situaciones distintas y uno vive el fútbol de otra forma. Claro, además de esto, Juan, sobre todo el Táchira y tener esa necesidad, una vez antiguamente escuchaba a un dirigente decir que siempre cuando los jugadores están en un club que pelea por títulos, es donde los clubes a nivel internacional se interesan por ellos. Nadie ve, obviamente, a los que están en mitad de tabla o de mitad hacia abajo, es mucho más difícil salir al extranjero. Y a pesar de que llegó a una edad bastante avanzada, creo que ha salido con toda la experiencia necesaria para poder dar un salto de calidad y poder mantenerte en el fútbol exterior como es el fútbol colombiano, que también es bien aguerrido y bastante difícil.
Sí, sí. De verdad fue un reto a nivel personal y familiar. O sea, fue algo que cayó así de repente. Y yo digo que eso también es la constancia del trabajo. O sea, vienes haciendo, te siguen desde hace mucho tiempo, porque cuando llegué aquí hablé con mucha gente y mucha gente sabía de dónde venía, sabía cuántos partidos había jugado, sabía dónde había sido capitán, sabía cuántos goles había hecho, sabía, todo lo sabían, todo, absolutamente todo, los compañeros, todo. Entonces, eh, son cosas que vienen uno atrás de otro y uno dice, si ven a uno, si lo ven. El venezolano viene siendo más vistoso dentro, fuera del país, ya tiene un pesito con lo que han hecho los muchachos en Europa y con lo que ha hecho la selección. Y bueno, uno viene un poquito más cómodo, más tranquilo, aunque, aunque mi estadía aquí al comienzo fue bastante complicado, fue bastante difícil porque yo de verdad estoy de repente y yo no me preparé como me tenía que preparar. Estaba pasando el duelo todavía en la final de Táchira y, y fue bastante difícil. Y cuando llegué aquí me conseguí con la altura, físicamente estaba mal, tenía como 2 kilos por encima, 3 kilos y el profe me necesitaba para jugar los partidos ya y me metieron de una y, y fue bastante complicado. Le doy gracias a Dios por lo de la pandemia, por lo de la pandemia, porque fue, o sea, porque para mí fue importante porque utilicé la pandemia para ponerme bien, para adaptarme al clima, a la altura, todo. Y bueno, ya ahorita es otra historia, otro cuento. Estoy mucho mejor, más adaptado, ya conozco al grupo, a los compañeros. Creo que uno también tiene que como profesional estar siempre pendiente, activo, porque si uno se relaja, uno regala todo y eso me pasó ya. Nunca lo había hecho, pero bueno, pasó así y ya gracias a Dios estoy aquí. Voy a disfrutar este torneo a lo máximo. Por ahí tuve una contractura en la pantorrilla esta semana y me estoy recuperando. Eh, Lastimosamente iba desde el comienzo, pero hacia el fútbol. Ahora toca esperar, recuperarme y ya empezar, pensar en el campeonato. A nivel de equipo, Ya, de yo quería institución como La Equidad, Juan, ¿cómo se encuentra el equipo en este momento? A pesar de la lesión que tú estás viviendo, sé que comenzaron a entrenar ya hace varios días en la sede, se están siguiendo los protocolos de seguridad. ¿Cómo se ha manejado este tema para también que el equipo logre acoplarse y que empiece el ritmo competitivo? Porque ya hay algunos clubes que están jugando acá en Colombia. No, nosotros, te lo digo sinceramente, nosotros nunca paramos, nosotros siempre estuvimos entrenando por Zoom, nosotros nunca paramos, nunca los profes dieron vacaciones, no. Nosotros siempre estuvimos entrenando por Zoom, eh, a diario, las primeras semanas entrenamos a doble turno, y eso fue para mí súper importante, lo aproveché al máximo. Ya ahorita que estamos yendo a la sede, el protocolo es distinto, ya estamos en grupales, ya uno puede entrenar en grupales, se puede manejar de otra forma. Anteriormente sí eran individuales, pero ya se nos hace mucho más fácil, ya estamos entrenando todo el conjunto y bueno, hemos aprovechado todo esto para que el equipo esté a tono, creo que físicamente y mentalmente estamos muy bien. Eh, Nosotros este torneo vamos a hacer cosas súper importantes, vamos a tener un equipo bastante competitivo, bien preparado y creo que no va a ser la excepción este torneo. Juan, Sí, Juan. hablando un poco del profe, de Alexis García, es un hombre que como futbolista fue un histórico en Colombia y como entrenador en Equidad tiene un respeto bastante grande. ¿Cómo es el día a día con Alexis García? No, el día a día con el profe es súper excelente, o sea, uno tiene que disfrutar el momento, disfrutar al profe en su máxima expresión, es un tipo que te mantiene siempre motivado, siempre te
te ayuda en lo personal, trata de que siempre estés atento. Los trabajos con él son bastante exigentes. El equipo es muy intenso, y son cosas que por lo menos yo en Venezuela la viví con Valdivieso, en Carabobo, pero con el profe se vive distinto. Aquí tiene que estar todo a punta de pie, siempre tiene que estar atento a los trabajos, y son cosas que uno por ahí aprovecha, y también él da la facilidad para que tú los hagas. Yo te quería preguntar, Juan, sobre qué tal es el nivel de exigencia allá en Colombia, ¿no? Me imagino que es distinto al fútbol venezolano, o en qué cosas se aparecen estos dos tipos de fútbol, o en qué tiene relación el Deportivo Lara, el Carabobo, el Táchira, a este nuevo equipo, que es la Equidad, pero que es en Colombia, ¿no? ¿Qué tienen que ver esos equipos y cuáles son las diferencias? No, la diferencia entre Venezuela y Colombia es más que todo la intensidad. O sea, tiene que, tiene que ser siempre intenso dentro del juego. El ritmo del partido es distinto, es más continuo, no se para tanto el juego. Es muy técnico, y tienes que andar siempre pendiente para jugar, si es un toque, dos toques, salir rápido de la jugada, te apretan muy rápido los delanteros. Por lo menos en mi posición, pues es muy táctico, es muy ofensivo. Hay jugadores bastante rápidos de la mitad hacia adelante, y son cosas diferentes. O sea, hay jugadores aquí que son armados, son jugadores fuertes en la parte ofensiva, y es por lo que se vive a diario dentro del club. Todos los jugadores aquí piensan en ir al extranjero, en jugar en Italia, en Inglaterra. Aquí se hablan presupuestos súper altos, que uno queda como que sorprendido, y son las diferencias de una cosa a otra. Pues la mentalidad del jugador es mucho más ambiciosa, y claro, el fútbol te lo da. Claro, a nivel de compañeros en tu posición dentro del equipo, ¿cómo te adaptaron? Si te ha costado por allí en la lucha interna, que siempre es sana. Sabemos que tienes unos referentes importantes del club que han estado durante muchísimo tiempo en tu posición. ¿Cómo te has logrado ganar ese puesto allí? Porque siempre ser el extranjero da un plus importante, ¿no? Porque debería ser titular en cualquiera de los clubes, tanto en Venezuela como en Colombia, en Brasil. En todo el mundo siempre se espera un poco más de ese jugador extranjero que viene a aportar un poco al equipo. Bueno, sí, como te lo dije anteriormente, cuando llegué me costó un poco, pero ya ahora es distinto. Ya estoy bien preparado, ya físicamente estoy muy bien, adaptado 100%. Cuando llegué en los entrenamientos de comienzo, sentía que el pecho se me iba a estallar, y no tenía ni aire. Era una cosa difícil, pues. Ya ahora más adaptado, ya los compañeros saben quién soy, qué hago, cómo realmente juego. Y bueno, ya saben que hay una competencia sana, y que yo vine para acá a sumar. Yo no vine para acá a hacer otra cosa sino sumar. Y bueno, por ahí el profe sabe las cualidades mías y las cualidades de mis compañeros, y ya él tomará la última decisión. Son compañeros que tienen una calidad, y son emblemas de la institución, y uno también tiene que llevarlo. Por lo menos yo de mi parte los llevo con mucho respeto, pero hasta ahí, pues, respeto hasta ahí. Ya después de en adelante, si es él, es él, y si yo soy yo, ¿entiendes? Claro. Claro, Juan, sacándote un poco ya del plano de los clubes y hablando de la selección, hoy Peseiro o el entorno de José Peseiro te ha contactado para ser parte del nuevo proyecto rumbo a Qatar, ¿o no? No, en realidad no he tenido contacto con ninguno. No he hablado con ninguno, pero estoy tranquilo. O sea, eso
ya cada quien tiene su sistema o su manera de trabajar y bueno, tocará el momento como lo esperé antes. Vamos a esperar a ver si cuentan con uno para estas eliminatorias o para la Copa América, uno no sabe. O sea, uno haciendo un buen campeonato y estando bien físicamente y mentalmente, creo que las cosas llegan solas. Y para mí es súper importante tener continuidad en el equipo, eh, no tanto para la selección, sino para mi futuro. Y ya después, al estar bien en el club, lo demás Por añadidura. sí, por añadidura. Claro, al nivel de selección en ese momento, y justo lo mencionabas hace un rato, haciendo el ejemplo, después de lo que fue esa final perdida con el Táchira, te llegó la oportunidad en Colombia, pero también de la misma manera, sorpresiva un poco, llegó la oportunidad para ir al Monumental en Buenos Aires, ¿sí? Tuviste ese debut en eliminatorias con la selección de Venezuela y te toca entrar en una situación bastante difícil con el partido 1-1 en Argentina, con el estadio totalmente lleno. Nos gustaría que nos contaras un poco sobre esa experiencia, sobre el antes, el durante y el después de ese partido. No, bueno, sí, la convocatoria de la selección fue bastante así sorpresiva porque yo estaba en un partido contra La Guaira en Valencia. Ese partido creo que lo ganamos 1-0, 2-1. Y cuando salgo de la entrevista al finalizar el partido, todo el mundo me está diciendo, te están llamando, te están llamando. José Antonio te llama. José Antonio era el delegado en ese entonces con Dudamel. Y cuando me llama José, Sí, José José estaba, Antonio Quintero. sí, él. Él estaba, él me llama, estaba al lado con Rafa y Rafa me llama y me dice, hola Juan, ¿cómo estás? Y eso, necesito que te venga urgente para Margarita porque salimos en vuelo charter para Argentina. Yo bueno, hice todo lo posible para irme a Maiquetía en la madrugada. Después de Maiquetía me fui a Margarita y bueno, después de Margarita un vuelo charter a Argentina y viví mi experiencia, los entrenamientos y bueno, nunca pensé que iba a entrar al partido porque habían jugadores en mi posición que estaban convocados antes que yo y de repente estoy calentando y me llama Rafa y me dice, Juan, entra, te toca, disfrútalo. Y nada, eh, en el primer tiempo estaba sentado en la banca y veía a esos tipos que están en la élite del fútbol y yo decía, no puede ser posible que estén en estas circunstancias, en este momento. Y, y ya después lo asimilé. Yo dije, esto me lo gané yo con mi trabajo y con todo lo que vengo haciendo y lo disfruté al 100% y más sacándole un empate a Argentina allí en Argentina, que prácticamente casi lo dejamos fuera del Sí. Mundial. Sí, le complicabas ahí la situación y el escenario Argentina de cara al Mundial 2018. Yo te quería preguntar cómo fue ese momento, el minuto 77, cuando entras por Yángel Herrera, ¿no? Te toca enfrentar a jugadores de élite, como lo dijiste ahorita, Di María, y entre muchos todos a Messi. ¿Cómo fue ese contacto con Messi? ¿No? Entraste 15 minutos y si tuviste la oportunidad en algún momento de darle una patada a Messi, porque es obvio que Messi es uno de los mejores jugadores del mundo y en la actualidad también lo es de la historia, pero a ver, cuando te pones la de la selección tienes que irle a todo y contra todo, ¿no? No tienes que ver, no, hombre, si se llama Messi o se llame como se llame. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue esa experiencia? No, yo de verdad, no me lo vas a creer, pero yo entré con las ganas de hacer las cosas bien. No, ni tenía ni por la mente Messi de que Messi, hasta Messi, yo quiero tocarlo, no. Claro. Entré con la mentalidad de hacer las cosas Ya. bien o sea, porque en ese momento podía ganarme un espacio para lo que venía y así fue. Me convocaron para las otras eliminatorias y no las jugué, pero me convocaron. Entonces yo en ese momento lo disfruté y claro, cuando terminé el partido fui, lo saludé y como todo jugador, uno, uno ver ese extraterrestre ahí, algo impresionante.
Y bueno, fui, lo saludé, me dio la mano, estaba molesto porque empató y sabes el entorno de Messi, cómo es, Correcto. todo es Messi. Y bueno, o sea, le di la mano y le dije, bueno, suerte para la otra. Y me dijo, gracias, Brudo. Y Sí, bueno, te digo así, en y serio. sí, sí. Y claro, porque él pensó que nos iban a ganar y vaina, me imagino yo, no sé. Y bueno, después de ahí terminó el partido y todo el mundo feliz porque empatamos allá y sabes cómo es. Claro, Juan, y me gustaría conectar este Precisamente mismo de eso tema. quería hablarte, ¿no, Juan? ¿Cuál era la sensación en la cancha de estarle complicando la clasificación a Argentina? Porque si bien es cierto, era un escenario en el cual se estaba consiguiendo un resultado importante, también se le complicaba la situación a un grande. ¿Y cuál era esa sensación en la cancha? ¿Y qué pasó después del partido en el plantel o en la interna de la selección? No, todo el mundo feliz, todo el mundo con ganas no sé, de disfrutarlo, de vivirlo, porque ir al Monumental, empatarle a Argentina y de paso empatarle y ellos nos empataron fue con un autogol Sí, de Felcher. y, ajá, y tratar de que uno viviera el momento, salir del Monumental y todo el mundo diciéndote cosas, o sea, tú vives eso de otra forma y más yo que lo viví en mi primer partido en Monumental. O sea, es algo que va para la historia, para contarle a mis hijos, a mis nietos, a todo mi entorno y creo que eso fue lo más importante que rescaté y sé que fui y hice las cosas que tenía que hacer. Eh, bueno, ya toca seguir trabajando, ya estoy aquí en Colombia y bueno, disfrutarlo al 100%. Juan, Bueno, es el ya momento casi más emotivo de tu carrera. dando la última vuelta de esta ronda de preguntas, Juan, porque sabemos que estás en tu tema de recuperación. Me gustaría más o menos conectar este mismo tema de la selección con lo que se ratificó hoy, las eliminatorias hacia el Mundial de Qatar 2022. Tú que has tenido que vivir esta pandemia desde casa, ya nos mencionabas entrenando y sabiendo que en Venezuela tienes muchos compañeros que han sufrido, que se han visto tantas cosas en nuestras redes sociales. ¿Cómo ves la decisión de la Conmebol y de la FIFA de que se jueguen nuevamente las eliminatorias? ¿Y cómo viste a ese grupo con el que ya compartiste de jugadores en la selección de Venezuela? Bueno, hermano, mira, es bastante complicado porque esto es algo que nadie había vivido, algo que está todavía en el ambiente y es difícil, pues, pero sabemos que nosotros seres humanos vivimos de muchas cosas, de tanto la economía, de muchas cosas y el fútbol es un entorno bastante económico que se manejan muchas situaciones y hay que tratar de vivir con esto. O sea, sé que es difícil, complicado para mucha gente, para los que están en Venezuela, para los jugadores de Venezuela, pero ya viste que en Europa se está jugando con normalidad, en Francia está entrando gente al estadio. Entonces la FIFA se rige por más o menos lo que ellos viven a diario. Mira, ya por lo menos se están comenzando las ligas nuevamente y la de Venezuela todavía no ha comenzado, ya la de Colombia comenzó, la de Perú. Entonces, en Venezuela la situación no está fácil, pero hay que adaptarse a lo que es nuestro entorno, lo que es el fútbol, lo que es lo que nos gusta a nosotros. Es difícil, pero bueno, sabemos que en cualquier momento se tiene que normalizar esto. Por ahí vi en la federación que puso un comunicado, creo que el equipo que no esté solvente con los jugadores, creo que van a ser bajados a la otra categoría y eso es una presión para los directivos para que pongan todo al día. Y eso es importante, pues, o sea, creo que es importante para los jugadores y para la familia. Claro. La última vuelta, muchachos, las preguntas para Juan y nosotros, bueno, alguna pregunta que les quede por allá a ustedes.
Ya sí, no, yo quería preguntarte, Juan, ¿cuál había sido el momento más emotivo de tu carrera? Si fue ese momento vivido con la selección o el dar un paso a la frontera, ¿no? Llegar a Colombia. No, yo creo que el más emotivo ha sido cuando debuté contra Junior. O sea, fue algo que lo soñé desde niño. O sea, fue algo que siempre lo quise vivir, porque lo de la selección, mientras esté en un nivel óptimo, lo puedes lograr y puedes editarlo de nuevo. Pero salir al extranjero y ser vino tinto del exterior, para mí fue bastante importante. Claro, lo de la selección también fue muy emotivo, pero para mí es como me dice mi esposa, gracias a Dios lograste tu sueño y lo que tú querías y para nosotros también es importante. Y creo que eso ha sido una de las cosas más buenas dentro de lo que he vivido en el fútbol. Qué bueno. Me Carlos, alegra ¿alguna mucho y te pregunta? felicito por eso, Juan, de verdad. Perfecto. Juan, nos gustaría, por supuesto, te habíamos encomendado una tarea por allí, no sé si lograste hacerla, para nosotros escuchar ese once ideal de los compañeros con los que pudiste compartir a lo largo de tu carrera. Sé que has estado con grandes personajes, has mencionado muchísimos de ellos, pero nos gustaría recopilar más o menos ese once ideal para ti, de tus compañeros a lo largo de tu carrera, donde obviamente, como te indicamos anteriormente, debes estar tú allí en la mitad de la cancha. No, de verdad, no tuve la claridad no sé, para hacer un 11, pero te puedo dar uno así, o sea, que yo digo que ha marcado, pues. Alan, Red, Maidana, mi persona, Mikime Vitali, Marlon Fernández, Marlon Fernández, Edgar Pérez Greco, Vicentes, ¿cómo es que? Rafael Castellín y Samir Baloye. Samir Baloyes, un equipo que prácticamente fueron compañeros en el Deportivo Lara, la mayoría de ellos, ¿no? En ese tiempo importante con el Deportivo Lara. Sí, sí. Agradecido con Juan, por supuesto nosotros agradeciéndole a todos ustedes por la compañía, les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y que sigan disfrutando de nuestro trabajo. Muy pronto con más información de lo que pasa en nuestro fútbol nacional, en la Copa Libertadores. Mucho éxito para Estudiantes, para Caracas, que esta semana estarán luchando, y pronto más información de nuestra selección Vinotinto. Que tengan un feliz día. Hasta luego.